si quieres, sí, pero no sé. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas. Sed todos bienvenidos a la casa natal del poeta José Zorrilla. La casa de José Zorrilla ha visto cumplido una vez más, gracias a todos vosotros, uno de sus sueños, el de servir de lugar para el encuentro y la complicidad con el universo poético. Esta liturgia, laica por supuesto, que se desarrolla en torno al bautizado, no es más que la entrada a un Parnaso especial en el ámbito, por antonomasia, de la poesía, la casa de José Zorrilla. Un poeta que, dada su fecundidad, creó infinidad de poemas épicos y líricos y alcanzó la inmortalidad con una obra dramática que ha quedado prendida para siempre en el imaginario colectivo, Don Juan Tenorio. El bautismo de recuerdo, como las vacunas, no es más que la evidencia de que los que van a ser bautizados como poetas ya lo dirán. Esta tarde la casa de Zorrilla valida este testimonio ante un público amigo, un público cómplice que quiere estar contigo, Javier, y ha convertido este bautismo de recuerdo en un acto poético que acoge a todos los poetas y se constituye en un singular universo donde la poesía no es solo el producto de la creación, sino una práctica compartida que muestra al mundo las utopías de los creadores. La casa de Zorrilla quiere convertirse en tu madrina perpetua con esta liturgia que hemos dado en llamar bautismo de recuerdo, un acto que persigue reforzar los votos y el compromiso de cada uno de los poetas para con la poesía y su lenguaje. Esta tarde os hemos convocado al bautismo de recuerdo de Javier Hernández Baruque y hemos elegido su poemario Escribir como eje de toda la ceremonia. En la primera parte del acto, en esta sala Narciso Alonso Cortés, comparecen como padrinos suyos Carlos Aganzo, Fermín Herrero y Manolo Madrid. Intervendrá en primer lugar el propio Javier Hernández Baruque, de quien esperamos escuchar
qué significa su poemario escribir en el conjunto de su obra y qué sentimientos le inspira este momento de reflexión en torno a la dimensión poética de su existencia y lo que él nos quiera contar. Cuando Javier Hernández Baruque haya concluido su intervención, sus padrinos en este bautismo de recuerdo leerán para todos nosotros una selección de poemas de dicho poemario. Muchas gracias. Javier. Muchas gracias. Gracias a ti. Queridos amigos, todos, Ángela, como responsable de esta casa, de nuestro poeta con mayúsculas, Javier, Laura, que realizáis vuestro trabajo con tanta dedicación y amabilidad, amigos, Manolo, Fermín, Carlos, que me apadrináis en este sacramento lírico, cuyas aguas no sé si merezco, compañeros poetas que me arropáis entre el público, algunos de los cuales ya habéis pasado por este emotivo trance, amigos en general, que le dais desde vuestra silla calidad y calidez a este acto tan sencillo y tan entrañable. Una sola palabra se me ocurre pronunciar en este momento, una sola, eso sí, entre interjecciones y con mayúsculas. Gracias. El bautismo. El primero de los sacramentos de la religión católica, que mis hijos recibieron en la misma pila bautismal de la iglesia de San Martín que lo recibiera nuestro Zorrilla. ¿Quién me iba a decir a mí que pasando el tiempo me lo iban a administrar, eso sí, en su versión laica, en la propia casa donde naciera el poeta? Todo un honor, desde luego, humedecerse con estas aguas simbólicas que a los poetas, seres etéreos, como todos sabéis, nos ayuda a salir del limbo en el que habitualmente solemos vagar. Bautismo de recuerdo, así lo llamáis. Y yo considero esta frase como una afortunada metáfora, pues ¿qué otra cosa pretende todo poeta que no sea bautizar su memoria con el agua de la palabra escrita? Y considerando la poesía como verdadera religión, también a lo largo de su vida y de su obra, el poeta administra a sus versos los otros 6 sacramentos. Confirma sus emociones, va confesando su dolor, comulga su amor, da la extremunción al tiempo que se le muere, desde un sacerdocio siempre gozoso o en un matrimonio de sueño y vida. Pues no me cabe la menor duda del carácter sagrado de la poesía. Estoy seguro que en el acto sublime de la creación y del Génesis, y tras moldearlo en barro, Dios echó a andar a Adán silabeando un verso. En aquel soplo inicial estaba la semilla de todas las culturas, de todos los poemas, de las culturas antiguas, de las nuevas, de las futuras. Hecho esta tarde del principio tímido y crudo de la primavera, la vista hacia atrás, y entre la niebla de más de 50 años aparece aquel niño que descubre la poesía como una estrella que palpitara debajo de su piel. Y es en esta sextina de mi último libro, Edad de Piedras, recientemente publicado, donde aparece aquel instante del hallazgo de esa mina de luz. Sextina del niño poeta. La primera emoción movió el latido y pudo ser sentida, mas no escrita. Inédita murió. A un niño supe, sin llegarlo a saber que era poeta, la tarde luminosa de un otoño en la caligrafía de unos versos. 11 años. Eran mis primeros versos. Como pájaro nuevo, aquel latido gorjeaba por las ramas del otoño, cuya tarde pedía ser escrita. Y yo, que no sabía ser poeta, escribí aquel poema como supe. Entré como San Juan, donde no supe,
y anzuelos enganché en aquellos versos para pescar la caza del poeta. No sé si al escribir copié el latido, si gris apareció la luz escrita, o si logré los oros del otoño que pinta Juan Ramón. Aquel otoño, en sórdido internado, yo no supe mejor forma de amor, y dejé escrita mi nostalgia violeta en torpes versos. Fue mi primera voz tras el latido, en simples balbuceos de poeta. Ni supe, ni ahora sé que es un poeta, si rey ungido en pámpanos de otoño, o paria que reparte su latido. Cuántas cosas ignoro. Si algo supe de mí, fue porque atada entre los versos, el alma me encontré viva y escrita. Así como el gorrión se deja escrita la huella sobre el barro, así el poeta modela como Dios su vida en versos. Y los míos nacieron un otoño de aquellos años niños. De ellos supe porque aún vive la tinta en su latido. Ausculté su latido. Dejé escrita mi sangre como supe. Hoy, poeta, yo mismo soy otoño en carne y versos. Los padrinos, qué importante siempre desde la época de Zorrilla, la época de los duelos, el padrino era importantísimo. Después lo ha seguido siendo en nuestra religión, en las bodas, en los bautizos, y quienes ejercen como tales suelen ser los más allegados, los más queridos, los más admirados, los depositarios de nuestra confianza. Gracias a los tres por acompañarme en este momento. Tened la seguridad de que si me hubieran dado a elegir a mí, os hubiera elegido también a vosotros. Poesía significa creación. No es oficio, es vocación. Nunca negocio, siempre regalo. Don de la piedad, como tan sabiamente lo llamara Claudio Rodríguez. Un don siempre, aun siendo el poeta en palabras de Carlos Murciano, un don nadie. Esa música de las esferas de Fray Luis, ese no sé qué que quedan balbuciendo de nuestro Juan de Yepes. El poesía eres tú, Pesqueriano, esas pocas palabras verdaderas de Machado. Yo traté de definirla con una palabra nueva, un neologismo que utilicé como título de uno de mis libros más intensos y breves, escribir, o sea, unir en un solo acto dos verbos, escribir y vivir. O sea, escribir la vida y hacerla vivir en la escritura, como si de un ser nuevo se tratara. Y supongo que ese es el niño al que administramos hoy este sacramento de recuerdo. Yo os prometo, mientras mis facultades mentales y cordiales me lo permitan, defender siempre esta religión de la palabra creadora como su paladín más enamorado, con las armas que velo esta noche del 26 de marzo de 2015, bajo la luna en cuarto creciente, escoltada de cipreses, aquí, en esta casa, y ante el retrato de su ilustre inquilino, don José de Zorrilla y Moral. Muchas gracias. Serán los padrinos los que tomen la palabra. Buenas tardes. De Javier, con quien me une una reciente amistad, yo resido en Zamora y resido como poeta desde el año 2000 apenas. Yo no he empezado a escribir a los 11 años, se le notan las tablas, pero desde allí he tenido ocasión de hablar con Javier en otras ocasiones, incluso rodarle un vídeo en un recital suyo que está subido en YouTube, podéis verlo. Y bueno, pues su poesía me encanta, ¿no?
poesía que encuentro que es una poesía lírica, con un gran ritmo, y para mí eso y las cosas que dice ya me son suficientes. Había sacado unas notas de internet porque los libros tuyos pues no me han llegado hasta recientemente, y bueno, pues La Esgueva Azul, Estrellas Intermitentes, El Balcón de las Alas y los Barros, por el cual obtuvo un premio de poesía de Juan de Baños en el año 97, me parece que fue, 91, y El Duque de Monteroto y Escribir. También hay una publicación, Escribir, que es una publicación de la Academia de la Poesía de Castilla y León, y habla que ladra, que vio la luz en el año 2003, ¿no? Arañando Vaho. Arañando Vaho. Y el último. Que ladra. Bueno, voy a leer unos poemas suyos, espero hacerlo bien. Dime, lirio, jilguero, catarata, espalda de portar carne de monte, que yo contestaré con horizonte o sangre o espesura. Tú cita sucesión, zumo, corbata, devuelve el remo lívido a Caronte, y olvídate el dolor y canta y ponte en lúdica locura. Intenta pronunciar efervescencia, haz nudos en el agua, riza el viento y bébete los labios de la herida. Que yo discutiré con la prudencia, con todo el sentimiento que llevo recaudado de otra vida. Esto habéis visto, apreciado que es un soneto, cuasi soneto, de el poemario Arañando Vaho, nombre precioso, por cierto, disfrazado de humo. Saldrás a la intemperie con tu disfraz de humo, con un fardo de hierba en ácido saumerio. ¡Qué bien olerá el mundo! Abajo 13 perros taladrarán la luna, triturarán su cráneo. Ojos de hollín ungidos, columna ensortijada, te besará el pedrisco. Arrasará tu pubis de argallas de centeno, taladrará tus brazos de pino ajusticiado, pero tú, el impasible, guardarás en redoma esas lágrimas de hombre que se caen al humo. Saldrás a cielo abierto desde una chimenea, sagrado como incienso y limpio como un alma, a desafiar al hielo en un duelo de silencios, a un grito dibujado sin palabras. Y de su poemario La Esgueva Azul, El Pastor, que yo considero que es casi un poema más dentro de lo social, un tanto contestatario, con una certeza de la vida tal cual es. Pastor, traes en el morral perfume agreste de prados, bronce pálido de luna, polvo gris de los atajos y lana de ovejas churras, que van hilando tus pasos. Pastor, traes en la callada caminos que son cansancio, comuniones con el sol, sed saciada en los regatos, ubres de cabras y ovejas y sabor a queso rancio. En tus rudas manos, mimos de un recental tierno y algo, y un idilio espiritual, la madre detrás balando, pendiente de tus silbidos, el perro fiel a tu lado. Ignorante de alfabetos, catedrático de pastos, desconocedor del mundo, geógrafo de los campos, muy largo en los pensamientos, en las palabras, muy parco, de la sequía y la lluvia, meteorólogo sabio. Tienes mañas de zahorí, de curandero de clavos, filósofo elemental en los modales primario, primogénito heredero del acervo castellano. Las riberas de la Esgueva conocen bien tu ganado, tu escritura cuneiforme,
tienen grabada en el barro, babilónico papiro, las huellas de tu rebaño. Lo conocen Valdecós, el Portillejo y el Páramo. Tiene la casa del monte vedijas de vellón blanco, prendidas en las encinas, pinchadas en los carrascos. Tuyo es el hielo de invierno, el bochorno del verano, el páramo en el otoño, el valle en abril y mayo, el rocío en la alborada, el arrebol del ocaso, el ordeño en el aprisco, entre humedades y vaos, el parir de las ovejas y el criar tiernos lechazos. Esto y más, pastor, es tuyo, el sacrificio, el trabajo. Pero la leche, la lana, los corderos, el rebaño, esos, pastor, no son tuyos. Esos, pastor, son del amo. Bueno, buenas tardes. Voy a empezar un poco por el tópico, pero ya era hora de que te bautizara, ¿no? Te lo mereces sobradamente, ¿no? Te ha dicho que no se lo merecía, ¿no? Desde los 11 años, realmente parafraseando un poco a Jorge Manrique, yo creo que Javier ha puesto en el tablero de la vida la poesía, ¿no? Desde niño ya, ¿no? Y realmente, pues el libro más o menos que nuclea este bautismo se titula Escribir, porque efectivamente él siempre, eso yo que ha identificado la vida con la poesía, ¿no? Por lo menos siempre ha pensado que la poesía era la vida más alta, ¿no? Y a ello se ha dedicado, ¿no? Yo creo que hay poetas, bueno, como sabéis muchos aquí que estáis, que sois poetas que defienden, vamos a llamar la poesía del silencio, es decir, hacer una obra escueta y que sea muy esencialista. Sin embargo, Javier ha optado por arrancarle al silencio, creo yo, todo lo que se pueda, cosa que me parece muy bien, porque creo que tenemos la obligación como poetas de dejar un testimonio, de nombrar sobre todo las cosas que Javier ha nombrado a lo largo de todos estos libros que ha señalado Manolo y que realmente abarcan desde casi este aspecto un poco social hasta lo epigramático, casi como marcial, ¿no? Si bien yo creo que el centro de su poesía es un centro, como él muy bien ha dicho, religioso, en el sentido de religio, ¿no? De estar unido a las cosas cercanas e intentar elevarlas, que es lo que él, bueno, creo que como casi todos los poetas, pero bueno, él con mucha dedicación ha intentado y ha conseguido en sus libros, ¿no? Como hemos visto en estos poemas. Él siempre ha elevado las cosas, sus árboles, su jardín, la gente que tenía cerca. En este último libro ha dejado testimonio de su niñez, de su adolescencia, ¿no? Y por eso yo creo que siempre que es un poeta muy arraigado en... lo cual no quiere decir que sea un poeta apocado, ¿no? Porque en estos poemas que ha leído Manolo pues había metáforas claramente expresionistas, ¿no? Como la luna esa que nos apedreaban los perros, o también tiene muchos poemas casi creacionistas, muy vanguardistas, ¿no? Pero él, yo creo que su centro poético ha sido siempre esa idea de elevar y de nombrar lo cercano de manera religiosa, en el sentido un poco de lo sagrado, ¿no? Que es, yo creo, a lo que se ha centrado siempre. A mí me parece eso admirable, ¿no? Y lo ha hecho a lo largo de muchos libros durante mucho tiempo, como ha dicho él, ¿no? Y bueno, yo lo que deseo es que siga intentando arrancarle al silencio todo lo que pueda, ¿no? El primer poema que voy a leer es del libro Habla que labra. También es aficionado a veces a las aliteraciones, pero este es un título difícil de pronunciar, ¿eh? Bueno, se titula Las uñas tendidas. Me empiezo a poner negro por las uñas del dios de los caballos.
cianótico de tierra o lívido de musgo, color de paja triste. Con un gesto de sauce separo las cortinas y caigo con la piedra bajo el río. Afuera, la sonrisa del recuerdo, con la quijada abierta entre la nieve, con su hueso partido de animalito simple. Hay huellas de unicornio que afila su espolón en un relámpago, un paquete de humo caducado, una sombra de perro pensativo y una foto enmarcada y numerosa en óvalo incurable que fue pozo. Hay manos, sí, sus manos, sus uñas de lejía, desmontadas y puestas a secar encima de las tapias de las seras, y un sol alicortado y ojeroso posado en una rama del árbol del camino del invierno, y toda una pradera desnacida pisada por la pena donde hunde sus pezuñas el caballo. O de Arañando Bao, el poema Hombre Solo. El hombre solo es hombre cuando nadie le mira, cuando no hay escenarios ni luces en la sombra, cuando nadie le aplaude y sabe que está solo filtrando los silencios y arenas de su isla. El hombre solo es hombre con la piel contra el viento, debajo de su vida, delante de su muerte, encima de su cuerpo, encima de su tierra, detrás de su sonrisa, detrás de sus espejos, a izquierda de la sombra, al lado de su mesa, sobre aire que recorre el pulmón de sus deseos. Delante de quien nombra sus virtudes, el hombre es aún más hombre si acepta sus miserias. El hombre es aún más hombre cuando es un hombre solo. Y por último, sin título, del poemario que celebramos, Escribir. Ay, leño, que al morirte me sonríes, mientras que tu madera se desliza, canosa en fibra y nudos a ceniza, con una dentadura de rubíes. Oh, rama, en tu final, qué gran sonrisa, qué abrazo de calor dulce, materno, da el árbol troceado que en invierno por brasas cambia pájaros y brisa. Madera, de la savia a la pavesa, al humo desde un lecho de raíces, en una flor de fuego te desdices, como un labio que muere mientras besa. A ti, que me despides, te sonrío, y quiero dar brasero entre mis manos, oh cálido cadáver. Los humanos que no saben arder, mueren de frío. Buenas tardes. Escribir, ya está bien la palabra. Pero yo creo que es una palabra que te define fundamentalmente, ¿no? Porque Javier, sobre todo, es un poeta que vive como escribe, escribe como vive, que se viste del sombrero a los zapatos, de los zapatos al sombrero, de arriba abajo, y que vive en permanente estado de poesía. Eso no es sencillo, vivir todo el día en poesía, porque a veces el mundo es muy prosaico. Incluso cuando hace prosa, y lo veremos en alguno de sus poemas, que aquí es una prosa profundamente poética. Me hubiera gustado que presentáramos tu último libro, que me parece extraordinario, en el que La Edad de Piedras habla muchísimo del mundo en el que vivimos y de las maneras en que se pueden mirar este mundo en el que vivimos. Y yo creo que es un ejemplo altamente poético cómo lo miras en este libro, pero también en todos tus otros, todos estos libros, ¿no? Mirar el mundo en poesía. Un mundo que lo mira desde las cosas más nimias, desde lo más insignificante que hay, hasta toda esa parte que a mí me interesa mucho de tu poesía, que es esa parte de la naturaleza, una naturaleza vivida en esos campos, en esas piedras, en los árboles permanentemente, los pájaros, casi los bosques, y de repente una naturaleza también sagrada, porque ahí están los ángeles, ahí están las cosas que suceden, ¿no? los pasmos que el poeta descubre un poco en la naturaleza también.
y varias otras características también de su poesía. El amor por la palabra ya lo ha destacado Fermín claramente, ¿no? Por esa palabra nuestra castellana, y no solo por la palabra como se pronuncia y cómo suena y cómo se trabaja con ella, sino también por la palabra de otros poetas anteriores, o sea, de sus lecturas, de las lecturas de otros muchos poetas que van con él. Entonces cuando leemos a Javier, pues también estás escuchando voces anteriores, ¿no?, de otros poetas que van contigo. Y el ritmo, la música también de esa palabra, la forma de contarlo y de narrarlo. Luego, las metáforas, ¿no?, ese juego de palabras permanente, cuando antes hablábamos, ¿no?, la luz escrita, ¿no?, qué bonito y qué bien suena. Bueno, pues estamos ante un poeta de una carrera ya larga y cuajada, que ya está bien, como dice Fermín, que se bautice, ¿no?, porque ganas hay del bautismo poético. Y yo voy a empezar leyendo, voy a cambiar el orden que tenía aquí, porque voy a terminar leyendo la prosa, y voy a empezar voy a ir por un camino de deshacer cosas, ¿no? Empezamos con lo rimado, seguimos con el verso libre y terminaremos con la prosa poética, para que veamos un poco también 3 registros, ¿no?, de Javier Hernández Baruque. El primero se titula, bueno, se me olvidó decir también que toda su poesía, o por lo menos todo lo que he leído, está teñido de una cierta nostalgia. Tú has dicho el no sé qué de San Juan, pero hay como siempre un cierto también desasosiego de Pessoa. O sea, hay ciertas ganas de algo que no sabemos lo que es. O sea, siempre hay algo que nos inquieta, ¿no? Algo por ahí que inquieta, ¿no? Que no te deja satisfecho del todo. No sé si eso forma parte de tu forma de ser o solo de tu forma de escribir, pero teniendo en cuenta que es un poeta que escribe como vive, imagino que también esa especie de nostalgia de las cosas, ¿no?, es permanente. Sin nostalgia del poemario Estrellas intermitentes. Una hojalata he clavado en tu gatera, nostalgia, y con la goma de tinta escarbo el blanco en la página. Borro un mapa de goteras del cielo raso del alma, devano una nube gris, soplo una pompa irisada y arrojo sobre la hoguera un fardo sepia de cartas, convertido el curso del río en agua quieta, estancada. Amurallo el calendario con paredes de pizarra, descuelgo de los desvanes membrillos y telarañas, y prendo la hierba seca de la pradera lejana. Y así, desnudo por dentro, sin el pasado a la espalda, me encuentro libre de ayer, al menos hasta mañana. Este otro es del poemario Habla que labra, lo he dicho bien en la primera, del año 2003. Mientras la tarde de noviembre convierte en hielo la actitud sumisa, sobre este tronco vertical y esbelto voy a apoyarme, hasta beberme en la penumbra sorda todo ese río que desde la tierra sube y derrama su humedad doliente por mi estatura. Peces maduros con espinas de ángel rompen burbujas que en mi piel explotan. Fósiles tristes, sonriendo caries, castañetean. Seres de niebla desde viejos soles, párpado añil en la mirada sepia, viajan al centro como savia y sangre por vena y rama. Y a mi hombro herido por la mano frágil del viento que huye con la voz del tiempo, sube el mercurio, la temperatura de las heridas. Y vamos con este ángel de la lluvia del poemario El balcón de las alas y los barros, del año 1996, que tiene una cita de Rilke que dice: todo ángel es terrible. Y el poema en prosa poética dice así: mira cuántos ángeles descienden con la lluvia, desde el cielo, despedazados por los truenos, remendados por el hilo de cobre de los relámpagos, caen expatriados, húmedos tiemblan sobre los vidrios y las pupilas atardecidas. Son los dedos del ángel de la guardia, o quizás su líquida respiración, lo que electriza mi nuca. No me atrevo a girarme por no tropezar
con el polen vertical de sus alas, por no encontrarme cara a cara con sus ojos de mercurio lánguido. ¿De qué nube regresas, fantasma? ¿De qué nube desierta? Fue tu muerte una larga catalepsia en el bosque de las setas. Te has despertado, besado por el agua, y has regresado a mi espalda para apuñalarme de nostalgia y de perdones. ¿De qué pozo sin luz? ¿De qué pecado resucitas? Vuelves, ángel pródigo, repiqueteando en el paraguas de mis huesos, a la provincia ambulante de mi carne, a la aldea de adobe mojado de mi corazón. Un largo escalofrío le anuncia el mágico perfume de letra mojada de tu luz inefable. En mi alma, pasillo de piel de cebolla, la caligrafía transparente de tus pisadas de vaho, una atmósfera de lentísima levadura bajo mi piel. Tiemblan los visillos. Eres tú, no cabe duda, tú que vienes con una concha de aromas a rebautizar mis caminos. Un minutero de musgo divide la tarde en compases ternarios y te abro. Compartamos en el alféizar las heridas, el cigarro del ensueño, el café bien cargado. Ya somos hombres y además llueve. Bueno, a continuación, finalizado ya este primer tramo del bautismo de recuerdo de Javier Hernández Baruque, y por gentileza de la bodega El Viejo Coso, os ruego nos acompañéis a la sala de música, donde en torno al piano se desarrollará la liturgia bautismal propiamente dicha. Al pasar por la escalera, por el rellano, podéis coger la octavilla donde viene el brindis que luego haremos en honor a Javier. Paso por aquí. Paso por aquí, Sinceridad. Hay cosas indelebles y esta es una de ellas. Cuando un poeta pisa una tierra, otro poeta recoge el vestigio de su rastro. Cuando un poeta se sumerge en el tiempo, hubo otro poeta que antes estuvo en él. Cuando un poeta merodea por la mente de los hombres, otro poeta dejó impreso hace tiempo su ADN en ella. Cuando un poeta comparte su intimidad, hace tiempo que la valentía de otro poeta mostró al mundo la suya. Cuando un poeta se halla inmerso en las pertenencias de otro poeta, llámense sillas, plumas, cuadros, pianos o pájaros, el espíritu de otro poeta continúa presente en ellas. Cuando, como ahora, todos los presentes nos acercamos a la poesía, un poeta plasmó su intimidad en cuya esencia se unirá al aliento de otros poetas, como el que nació en esta casa, Zorrilla, que esta tarde es tu anfitrión, Javier, en este bautismo de agua, tierra y versos, de un poeta a otro poeta, es decir, de Zorrilla a Javier Hernández Baruque. Los designios se han cumplido. A continuación, en nombre de la Casa de José Zorrilla, Madrina Perpetua, efectuaremos las preguntas de los votos bautismales dirigidas al poeta, las 8 primeras, y al público, la última.
Javier, ¿crees en la esencia de la poesía? Sí, creo. ¿Renuncias a la palabrería ociosa y a la seducción de la insustancialidad literaria? Totalmente. ¿Crees en las cualidades estéticas del lenguaje? Por supuesto. ¿Renuncias a la destrucción de la imagen poética? Renuncio. ¿Crees en la percepción poética sobre todas las cosas? Creo. ¿Renuncias al mitismo que entorpece el valor metafórico de la palabra? Renuncio. ¿Crees en Safo, Rimbaud, Rilke, Machado, Neruda, San Juan de la Cruz, Becker, Lope de Vega, Lorca, Mario Benedetti, Gabriela Mistral, Jorge Guillén, Pino, Zorrilla y Santa Teresa de Jesús sobre todas las cosas? Sí, creo. Y en alguno más. ¿Renuncias a poner cortapisas para que la palabra ostente la verdad? Renuncio. ¿Y a vosotros? ¿Creéis en los poetas sobre todas las cosas? Sí. Coged todos una copa de este vino con el que tan amablemente nos ha obsequiado hoy la bodeja El Viejo Coso, para proceder a sellar este bautismo de recuerdo de Javier Hernández Baruque, con el brindis que encontraréis impreso en el papel que habéis cogido en la escalera. A ver, ¿tenéis todos? Cantemos y bebamos, que cuando venga el día, el sueño de la orgía lo volverá a apagar. Por Javier Hernández Baruque. Salud y poesía. No lo vemos. Por Javier. Creo que Javier nos quiere obsequiar con un poema. Bueno, pues ahora como estoy tan contento y tan emocionado, yo he preparado aquí una coplilla para cantar y celebrar mi bautismo, que dice así: amigos, qué maravilla que hayáis creado esta nube y en mí la hayáis exprimido. Qué bien así humedecido. Le habéis robado la uve al buen vino de Castilla con un alcohol de emociones, y ahora vuestros corazones se han convertido en la copa. Por debajo de mi ropa, mi corazón roja ardilla sube y baja, baja y sube. Quiere agarrarse a la nube que mi cabeza ha bañado. Y una gozosa coplilla dice dentro de mí mismo que he recibido el bautismo de la mano de Zorrilla. Muchas gracias a todos. Esto no pasará por Hacienda ni nada, ¿no? Lo pilles con todo, la verdad. Esto de dulce. Qué gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. No puede ser que te lo vamos a firmar. ¿Cómo no voy a conocer? ¿Cómo te llamas? Fírmame aquí, le meteré en el libro. ¿No he traído el libro? Ya traerás el libro, hombre, de favor, que ya nos veremos. Le meto en el libro. Le meto en el libro y otro día. ¿Cómo se llama? Adolfo. Es igual, tú pon a Adolfo Gutiérrez, con lo que quieras. Así le meto en el... Es que no me he dado cuenta, cuando estaba casi ahí abajo. Por no volver, digo... Otro día que hablamos... El otro día se vino, se tenía que poner.
bonita. Lo viste rápidamente así, claro. Damas, ¿no? ¿Dónde estaba yo? Yo también tengo que firmar, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, venga, ya. No, si tu diploma está Hasta otro día, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Vale. Javier lo tiene que firmar, ¿no? Bueno, dame un abrazo. Javier me firma mi S. Pero que no se me Recuerdo. Me he portado fenomenal. Sí, señor. Muchísimas gracias. Señor. no se caiga un Me he vaso de portado mi marido. Sí, fenomenal. muy bien, muy bien. Adiós. Vale, adiós, adiós. Adiós. Me he portado muy bien. Fenomenal. Muy bien, Fenomenal. muy bien. Está ahí esperando. Bueno, vamos a meterlo en un sobre porque tengo miedo que se caiga. Él lo tiene que firmar. Bueno, sois tres pesos pesados. Pues va bien el libro. Muchas gracias. Tres pesos pesados en la literatura. En lo demás ya no me veo. Oye, ¿a ti quién te ha faltado? ¿A ti quién te ha faltado? Porque te Estoy diciendo que sois tres pesos pesados. En otros pocos días. ¿Quieres pelea o qué? No, señor. No, que digo que me ha encantado como lo habéis declamado. En pocos días estará el acto de hoy subido En la web. ya tiene subido citado pero Muy bien, ya estaremos al tanto. Bueno, amigo Javi, encantado. no es mío, ¿no? Enhorabuena y hemos disfrutado muchísimo. Bueno, pues me alegro Viendo esa calidad. Thank you.